sobre todo de conceptos generales, ¿no? Antes de entrar propiamente al módulo de Visay, me gustaría que el tema de procesos lo puedan tener, de repente no al 100%, pero claro, como para que ustedes, ante algún requerimiento, alguna necesidad que tengan de cara a otras personas, lo puedan tener para que ustedes puedan proponer o plantear alguna estrategia, alguna propuesta. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, bueno, regresando a la presentación, eh, el tema de la importancia y las aplicaciones de proceso en la industria en general. ¿De acuerdo? Ahora, para que nosotros hablemos de las aplicaciones de los procesos, perdón, tenemos que entender primero qué es un proceso, ¿no? Y para tener un poco más claro lo que es el concepto de un proceso, en realidad un proceso se puede aplicar no solamente en el rubro profesional, ¿no? Sino en el rubro diario. O sea, por ejemplo, la elaboración de, como en el ejemplo que ven acá, ¿no? Que estamos en la cocina y deseamos preparar algún alimento, ¿no? Hablemos de un plato específico, no sé, una sopa, un ceviche, un almuerzo normal, ¿no? Empiezan a aparecer algunas preguntas preliminares que justamente como gestores nosotros nos planteamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el plato favorito que queremos preparar o cuál es el plato que queremos preparar, ¿no? Esto va acompañado de algunas otras preguntas que son, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para poder elaborar determinado plato? ¿De acuerdo? Y también viene la pregunta de qué utensilios vamos a utilizar o qué actividades tenemos que realizar para, obviamente, elaborar determinado plato, ¿no? Y finalmente, una pregunta ya un poco más, de repente, no tan crítica, no es cómo se ve nuestro plato servido, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, mientras vas preparando un plato, vas preparándote una comida o estás haciendo alguna tarea, tú ya estás aplicando, ya estás gestionando un proceso, porque estás cumpliendo ciertas etapas para generar un resultado y en este caso te agrega valor, que sería satisfacer el hambre, ¿correcto? De la misma forma como lo estamos planteando, lo estoy planteando en este ejemplo, es un ejemplo en realidad bastante sencillo. Considero que podemos hacer como que un contraste entre esto y la necesidad que hay en alguna organización o en algún otro requerimiento o demanda que se tenga para un caso particular, ¿correcto? Entonces, básicamente con esto lo que trato de decir es que el concepto de proceso, que te resulta muy variado en realidad, de repente ustedes sabrán, sobre todo la gente que ha visto en algún curso de gestión por proceso, transformación de procesos, que el concepto que más utiliza es que el proceso consiste en una secuencia de actividades mutuamente relacionadas o que pueden interactuar entre sí, que transforman los elementos de entrada en resultado y obviamente que generan valor, ¿correcto? Porque ¿de qué te sirve generar una entrada en un resultado si finalmente no genera valor para nadie? ¿Correcto? Eso siempre es muy importante que tengan en consideración. Y eso obviamente lo van a encontrar en las primeras etapas de un proyecto de mejora, ¿no? A la hora de que ustedes desarrollen determinado proyecto, siempre tienen que tener claro, o sea, qué es lo que quiero, para qué quiero participar o desarrollar determinado proyecto. Si yo no lo sé y lo hago sin ese objetivo, nunca voy a tener la visibilidad o la visión de hacia dónde quiero llegar y qué es lo que quiero conseguir, ¿correcto? Entonces es muy importante siempre que ustedes como gestores del cambio en sus diferentes posiciones tengan claro cuál es el objetivo en el que están en este momento y hacia dónde quieren ir, ¿de acuerdo? Ahora, hablar de procesos involucran muchos otros conceptos, justamente que son algunos o los más importantes, los que están acá, ¿no? Que son las actividades, que eso es obviamente fundamental para desarrollar o conocer los procesos, proveedores, stakeholders, responsables o roles también que se encuentran en la parte derecha, herramientas, ya sean herramientas para algún proceso productivo, transformación, ¿no? Innovación también, conceptos muy claves, entradas y salidas, sistemas, muy importante el enfoque o la necesidad de interactuar con sistemas para obviamente conseguir resultados, roles y obviamente la participación del cliente. ¿De acuerdo? En cada proyecto siempre va a ser importante que ustedes tengan claro estos conceptos que se están mencionando en la línea de abajo, porque no es recomendable que ustedes avancen en determinado proceso o en determinado proyecto de mejora y se den cuenta a la mitad que de repente cubrieron
todos los conceptos, pero de repente les faltó el concepto de los sistemas, o de repente les faltó el concepto de los proveedores. No tuvieron esa vista o no tuvieron la oportunidad de poder revisarlo. Siempre traten de avanzar en un proyecto de mejora o en algún desarrollo, documentación, auditoría, lo que tengan. Siempre traten de llevar consigo, y es algo que obviamente se gana con la expertise y el trabajo de este tema, pero siempre traten de avanzar tratando de cubrir todas las necesidades. Preferibles que se pierda, eh, o preferibles que te tome una hora más o un tiempo más revisando determinado proceso o relevando determinado proceso, que tener un proceso ya relevado y darte cuenta de que no involucraste a determinado actor. Y de repente te encuentras en una etapa ya de casi preimplementación o de marcha blanca y que este proyecto cambie porque el proveedor nunca nos reunimos con él, nunca revisamos determinados puntos y eso obviamente genera un reproceso, genera gastos, genera pérdida, genera pérdida de tiempo, riesgo y todos estos temas. Entonces siempre cuando inicien conceptos o cuando inicien algún proyecto, alguna participación en algún trabajo de procesos o en general, traten siempre de involucrar a todas involucrar todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Para que más que generarles una pérdida, les genere oportunidades, ¿correcto? Porque donde más te ven es donde tú más generas oportunidades, donde tú más te cuestionas, ¿correcto? Uno se vuelve un mejor gestor en la medida en la que evalúa, cuestiona, se pregunta, desarrolla, propone alternativas, es proactivo, ¿no? Entonces se empodera un poco del proceso independientemente de que no sea suyo, ¿correcto? Bueno, aquí algunas aplicaciones, ¿no? Voy a mencionar algunas cuantas en realidad. El tema del entendimiento y el conocimiento de la operación, justamente eso lo ganamos gracias a un modelamiento de procesos a todo nivel, justo en el tema de la jerarquía que voy a mencionar más adelante. Y eso también viene amarrado al tema de la vista integral, ¿no? De dependencias funcionales. Esto, por ejemplo, ya de la dependencia funcional ya no viene tanto por el tema TI, no viene por el tema del análisis funcional con los sistemas, no, lo hablamos como que el aislamiento que existe en los procesos en las áreas o en las unidades para atender o gestionar sus tareas, ¿de acuerdo? Me dará mucha razón que en las organizaciones, justamente donde no está tan claro este enfoque de proceso, existen estas islas muy notorias, muy marcadas, donde está el área de administración, donde está el área de recursos humanos, donde está el área de operaciones, comercial, pero todos muy marcados, ¿no? Como que es una pared, o sea, entre área y área hay una pared. Hay una pared que no te deja de repente tener una vista un poco más transversal, más orientada a procesos. Justamente esta aplicación de procesos te permite tener esta visibilidad. No, y ya más adelante obviamente mencionaré cuáles son los beneficios de todo esto, ¿no? El tema de evaluar la efectividad operativa, identificar oportunidades de mejora, eso se cae de maduro que aparece justamente complementando todo ese tema. Y acá ya me gustaría enfocar el tema de ligar las estrategias, los objetivos, más que estos dos, y también las entradas y salidas. Como le decía, el tema de procesos está más orientado a que nosotros desarrollemos conceptos que la organización maneje, ¿no? Si la organización tiene un enfoque orientado a procesos o orientado a tema de innovación, de, de mejora continua, vamos a tener una mejor participación debido a que las diferentes unidades o los diferentes líderes van a tener nos van a ver o van a ver al rol de consultor, al rol de gestor de procesos como el generador de nuevas oportunidades, ¿correcto? Y no necesariamente es la posición en la que yo me acerco hacia un área y les digo, oye, deberíamos hacer esto, ¿no? Sino que los líderes de otras unidades proactivamente hablen con nosotros y nos digan, mira, yo he visto esto, pero me gustaría que alguien que maneje el tema, que conoce de procesos, que sabe documentar un proceso, me ayude y lo podamos desarrollar, ¿correcto? Entonces, eso obviamente va por un tema más estratégico, pero la idea es promover ese tema de cultura, cambio de estructura organizacional. Esto obviamente tiene un desarrollo un poco más especializado, pero lo menciono para que lo tengan en consideración, ¿no? Y finalmente, algunos puntos como la identificación de riesgos, que es algo que ya había mencionado, ¿no? Los puntos de seguimiento, que también es un punto bastante interesante que te ayuda mucho la herramienta o la gestión por procesos, la automatización y estandarización.
que justamente esto cae con el tema de la vista integral de los procesos y la claridad de las responsabilidades y los roles, ¿no? Eso también es muy importante, que eso es algo que hoy en día, por ejemplo, algunas empresas que desarrollan o gestionan sus procesos lo hacen de forma muy empírica, ¿no? No hay roles, no hay documentos, no hay evidencias de que qué persona desarrolla tanto. Entonces, obviamente, el tema de la gestión por procesos te permite esta visibilidad. Y justamente con herramientas como la de Visay Studio, perdón, la de Visay Model, ¿no? Y finalmente, bueno, el evitar dependencias, que también es un punto complementario a todo esto, ¿no? Y bueno, los beneficios o el resultado de una correcta gestión por procesos te permite desarrollar o facilitar la priorización de iniciativas estratégicas, ¿no? Como ya lo había mencionado, el tema de la estrategia está muy, muy ligada a esto. Obviamente ya casi la mayoría creo que hemos visto temas de beneficios, o sea, qué es lo que finalmente a nosotros como organización que nos interesa, ¿no? Nos interesa ganar dinero, nos interesa reducir costos, nos interesa ser más productivos. Y también un punto importante que lo voy a recalcar nuevamente para que no se les vaya a olvidar es promover un entorno de mejora continua, ¿no? Una cultura de mejora continua en la organización. Si bien independientemente de nuestros roles, ya sea como líderes, ya sea como gestores del cambio, siempre mantengamos esta perspectiva para poder lograr los diferentes objetivos. Y esto obviamente no va amarrado solamente con el tema del conocimiento o el tema del trabajo que tú vayas desarrollando, ¿no? Esto también incluye una capacidad interpersonal ya de uno mismo para obviamente poder conseguir estos resultados, ¿no? Hay aportes bastante interesantes justamente a todo este tema de dirección de procesos y de proyectos que menciona que para que tú puedas ser un buen líder, un buen gestor, no solamente sirve con que seas inteligente, que seas hábil a la hora de cumplir con tu trabajo, ¿no? Sino que tienes que manejar las herramientas o tener habilidades blandas lo suficiente como para manejar un nivel de comunicación a todo nivel, un nivel de especificación con respecto a qué transmites tú hacia otra persona y diferentes conceptos, ¿no? Pero obviamente es algo que es importante que tengas claro. Si es que tú te consideras una persona de repente un poco más introvertida, no te consideras tan comunicativo, es bueno que aprendas a potenciar o evaluar esto como una alternativa porque más que generarte un impedimento, debería generarte nuevas oportunidades, ¿correcto? Ok, entonces, bueno, los principales retos de las empresas, justamente por el tema de Business Process Management, que es gestión por procesos, y lo rescato, y como ven acá ustedes, es obtener un sponsorship, sobre todo si la empresa en la que ustedes o en la que se está trabajando no tiene claro este enfoque de procesos, ¿de acuerdo? Obtener un sponsorship para un proyecto de mejora se vuelve un tanto complicado porque lo ven como que genera impedimentos en otras unidades que son funcionales, que no trabajan en equipo, entonces, obviamente, eso genera problemas, ¿no? Después, identificar owner de procesos. Esto es algo que hasta el día de hoy, y porque por más que ustedes puedan pensar, no, que las organizaciones grandes tienen process owners, tienen dueños de procesos, todo está correctamente estandarizado y todo esto, yo les digo, la verdad, no pasa eso. Hasta ahora no he encontrado una organización, independientemente, por ejemplo, trabajando yo en el banco, he tenido problemas justamente porque no se han podido identificar owners en los procesos, ¿no? Y esto obviamente, ¿qué genera como impacto? Genera como impacto que finalmente en algún proceso no necesariamente ante un cliente, sino ante una entidad pública o a un auditor externo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo he participado hasta hace poco en un proyecto de automatización justamente de procesos, de herramientas utilizando RPAs, y había un proceso de tarjeta de crédito que no tenía owners para temas de sustentos ante la SBS. Entonces, ¿de qué forma puedo yo plantear una propuesta de mejora de un producto tan crítico si es que no sé quién es dueño del proceso? Por más que hayan owners de tarjeta de crédito, pero no había owner del proceso en sí, que era el tema justamente del envío de sustentos ante esta entidad, ¿no? Entonces, representa un reto, representa una oportunidad, pero obviamente, como les menciono, eso se complementa con no sé si son skills, pero el interés o el objetivo por cumplir determinado resultado, ¿correcto? Bueno, ya un poco en menor cuantía, el tema de los KPIs correctos, de determinar KPIs correctos, esto obviamente también
viene de la mano con el tema del expertise, obviamente tener claridad en la visibilidad del proyecto, que es lo que se busca también como estrategia de organización. Y ya, bueno, el tema de la definición del alcance y un equipo de trabajo. Eso también representa un reto importante, pero creería que el tema del ownership y del proceso, del owner de los procesos son los retos más grandes que podemos enfrentar, ¿no? Porque, digamos, el tema de los KPIs, por más de que pueda ser complicado, siempre al menos tenemos alguna idea general como estrategia u objetivo de proyecto que tenemos, ¿no? Bueno, aquí un poco de los... Profesor, Hola, sí. una consulta, ¿qué era el sponsorship? Ay, sí, el sponsorship es como el sponsor de determinado proyecto, o sea, un rol, un líder, digamos, un líder de un rango un poco más alto que se hace responsable de garantizar el cumplimiento de determinado proyecto. ¿De acuerdo? Si tengo un proyecto, por ejemplo, ¿no? de eficiencia en la parte de operaciones, en el proceso industrial, ¿no? De repente el gerente de operaciones es sponsorship de un proceso de automatización de una línea de producción. ¿No? Entonces, conseguir el compromiso de este gerente, de este sponsor, es el reto que de repente representa para poder implementar este plan de mejora. ¿De acuerdo? Espero haber resuelto la consulta de Sharon. Bueno, las aplicaciones más utilizadas acá para el tema específicamente de modelamiento o diagramado son, en primer lugar, es Visay. ¿De acuerdo? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con tres herramientas. La primera que aprendí a utilizar fue Visio, ¿no? Que también es una herramienta potente. La diferencia ahí, y si me permiten la confianza, es que Visay sí se especializa en lo que es diagrama de procesos, mientras que perdón, Visay se especializa, mientras que Visio tiene mucha mayor funcionalidad. Te permite hacer planos, te permite hacer diagramas de funcionales, ¿no? Te permite hacer organigramas y diferentes otros elementos o herramientas que tú necesitas. Y también hay herramientas ad hoc como Aris o .io que también te pueden ayudar a cumplir o a diagramar un flujo de forma bastante general, como lo podría hacer en un PowerPoint, como mencionaba alguna de sus compañeras, ¿de acuerdo? Pero justamente el tema de poder modelarlo en Visay es que tú al menos tienes la seguridad o vas a tener las herramientas de poder hacerlo correctamente con un lenguaje de modelamiento apropiado, que es el lenguaje BPMN, que es justamente una información que yo también les voy a proporcionar para que ustedes lo puedan leer, lo puedan practicar. Yo sé que lo van a utilizar posterior a la clase porque es una herramienta o es una anotación bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces sí, eso les va a complementar mucho lo que vamos a ir desarrollando.